Semana 24. Bueno, continuamos revisando informaciones. Veníamos de una primera entrevista nacional de lo que había ocurrido en el metro, pero también vale tener la mirada puesta en lo que ocurre fuera de nuestras fronteras y conflictos raciales que han estado teniendo su foco principalmente en los Estados Unidos durante esta semana y también parte de la otra. Ya estamos hablando de 9 y 10 días que comenzó con el asesinato de un joven negro en Estados Unidos, en Missouri, y ha ido escalando. Otro joven más fue asesinado y para eso queremos conversar de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con el analista internacional Juan Pablo Varela, que le damos la bienvenida aquí al estudio. Gracias por invitarme. Juan Pablo, buenos días. Juan Pablo, ¿cómo uno puede entender que la muerte de un muchacho primero y luego de otro muchacho negro en protestas vayan escalando a tal nivel que el gobernador de Missouri tuvo que pedir la intervención de la Guardia Nacional, protestas, toque de queda, gente que rompía este toque de queda? ¿No estaba esto superado en los Estados Unidos con la elección del primer presidente negro? Sí, muchos pensamos y preveíamos que esto se iba a superar, pero la verdad es que yo veo que todavía hay una situación que está potencialmente, no voy a decir explosiva, pero hay grupos como los afroamericanos que se ven subrepresentados, sobre todo en comunidades en el sur. La ciudad de Ferguson es claramente un ejemplo. Hay una población mayoritariamente afroamericana con una subrepresentación en la policía, con una subrepresentación en el gobierno municipal, y que ellos sienten que sus demandas, que ellos sienten que su visión no está bien asumida por las autoridades. Y ocurre un hecho como este. Llevamos, ¿cuánto? 15 días desde el 9 de agosto que ocurre la muerte de Michael Brown, luego ocurre otra muerte y es un proceso que se empieza a escalar. Parte un poco con manifestaciones bastante pacíficas y en algún momento hay elementos que gatillan. O apagan y fuego con benzina, como cuando la policía va mostrando video y dice, no, este joven estaba delinquiendo. Hay elementos que gatillan, no hay claridad en la información que se entrega sobre qué pasó. La policía tiene una presencia casi militarizada, lo que irrita mucho a la población, desde luego. Y obviamente se empiezan a exacerbar los ánimos. Y llegamos a una situación en que el gobernador Jay Nixon llama a la Guardia Nacional, que es una guardia militarizada, que no interviene directamente. Finalmente ahora parecen que las cosas se han ido aplacando un poco, la guardia se estaría retirando, tienen un jefe de policía, han puesto un jefe de policía también afroamericano que le da más confianza a la población. Ese es un punto importante, porque entiendo que también tiene que ver con una suerte de crisis de representación. En la policía me parece que el jefe es blanco, tenía una cifra acá, solo hay 3 afroestadounidenses entre los 53 agentes que componen la policía. Entonces, ellos también ahí sienten que no tienen representación y eso también se replica, me parece, entre el alcalde, concejales, distintas autoridades. Es lo que te mencioné recién, que ellos sienten que hay una representación muy, hay subrepresentación muy grande de la población afroamericana, siendo mayoritariamente Ferguson una población desde la década de los 80, diría, mayoritariamente negra. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, eso ocurrió después de que se integraron los colegios a raíz de la ley de los derechos civiles que estableció la integración de los colegios. No hubo más separación entre colegios para blancos y para afroamericanos. Las poblaciones blancas se fueron yendo de estas comunidades. De hecho, hubo una gran baja de población blanca en Ferguson y otras comunidades similares que se fueron a otros suburbios donde se establecieron. Prefiero vivir lejos que vivir mezclado. Claro, es el prejuicio, ¿no es cierto? Es el temor a lo desconocido que sigue existiendo en algunas comunidades americanas, en algunas ciudades americanas. Tenemos que decir que desde el punto de vista de la ley federal, desde el punto de vista de la integración en Estados Unidos, la integración racial, hay un esfuerzo muy grande de parte de las autoridades. Toda la ley de derechos civiles que cumple a propósito 50 años este año es un esfuerzo por integrar a la sociedad los distintos grupos étnicos y las distintas razas, especialmente a los negros que habían sido muy segregados. Pero igual en la comunidad existe, todos tenemos el temor a lo desconocido, el temor a lo que no, a sentirnos diferentes. Es extraño, pero sí, nosotros no vivimos ese proceso porque no tenemos ese proceso. Claro, hay cosas que uno se da cuenta y son insólitas. Todos viven en Estados Unidos. El Pentágono, por ejemplo, cuando uno lo conoce, se da cuenta que tiene más baños de los que necesita. Porque se hicieron baños para blancos y para negros. Y claro, ahora son baños para todos, pero
Claro, que van quedando ahí huellas en el fondo de lo que se vivía antes, pero uno pensaría que esto ya es tema superado. Así es, pero no del todo, no del todo. Uno habría pensado, o todos tendimos a pensar, que con la llegada del presidente Obama, ¿no es cierto?, primer presidente de origen afroamericano, hijo de un padre de Nigeria y una madre blanca, se iba a superar la era de los problemas raciales, pero no es así. ¿Cómo lo ha manejado Obama? Yo creo que él ha sido muy cauto y tiene que ser muy cauto. Específicamente en esta situación, hay una situación explosiva, o hubo una situación muy explosiva en esta comunidad que era Ferguson. Y él, cualquier cosa que dijera podría ser prender, echarle benzina al fuego. Él fue muy cauto y dijo, la justicia tiene que actuar. Envió al fiscal general, a Eric Holden, que creo que fue el miércoles, estuvo en Ferguson. Él es afroamericano. Él fue allá a hablar con la comunidad y a garantizar de que iba a haber una investigación seria, una investigación objetiva de lo que había pasado y que se iba a encontrar la verdad. Sí, igual debe ser complejo ahí el rol para el presidente Obama, porque cualquier decisión que tome puede ser considerada como que está favoreciendo a un grupo, se supone que él es presidente de todos. Así es, y él fue muy cauto y dijo justamente, hay una investigación en curso, no puedo intervenir. Es cierto que no lo puede hacer, y los americanos en ese sentido, las autoridades de gobierno siempre son bastante respetuosas cuando hablan públicamente, cuando hay investigaciones en curso, prefieren no comentarlas mientras no haya... Aparte que Estados Unidos es un país federado, entonces el gobierno central poco puede hacer frente a las gobernaciones locales. O sea, puede hacer cosas, pero siempre da un margen de acción bastante amplio, una manga más ancha para que se arreglen localmente. Bueno, ciertamente, si hay delitos federales puede intervenir la Policía Federal, que es el FBI. Si no, tiene que quedar en manos de las autoridades. Pero obviamente el presidente había hablado con los senadores de Missouri. El presidente habló con el gobernador Jay Nixon. El presidente mandó al fiscal general. Y aparentemente las situaciones se han ido calmando. Otro elemento que calmó la situación, como lo mencioné, es que pusieron a un jefe de la policía, Ron Johnson creo que se llama, de una sección policial que es la patrulla de caminos, entiendo, que él es negro y él tiene mucha cercanía con la gente, entonces ha aplacado los ánimos. ¿Esto es lo más grave que ha vivido Estados Unidos en tema racial en los últimos 10 años o han habido otros hechos que yo no recuerdo? No me acuerdo de otros hechos mayores. Bueno, estuvo obviamente, ¿te acuerdas los saqueos y las protestas en Los Ángeles? Eso fue a comienzos de los 90 cuando unos policías negros, unos policías blancos apalearon a un ciudadano que se llamaba Rodney King, hicieron una investigación y dejaron libre a los policías blancos sin ninguna condena. Eso gatilló protestas muy grandes durante mucho tiempo en Los Ángeles, con mucho vandalismo, con mucho saqueo, que tuvo que intervenir la Guardia Nacional. Hace menos tiempo hubo un caso en Florida, un joven Trayvon Martin, que fue asesinado, murió por disparos que le hizo un vigilante privado blanco, un joven de 19 años. Y ya hubo una controversia muy grande sobre qué fue lo que ocurrió. Al final se realizó un juicio y el vigilante privado también quedó libre, no hubo condena contra él y también se generó una polémica muy grande. No me acuerdo que hayan habido grandes manifestaciones o protestas por ese caso. Por eso yo diría que este es el más reciente. Claro. Usted decía ahí que no porque haya llegado un afroamericano a la presidencia quiere decir que haya cambiado la sociedad norteamericana, pero el mismo presidente Obama ha impulsado políticas antidiscriminación, ¿ha estado el tema presente en lo que ha sido su gobierno? Yo no he visto el tema muy presente. Ahora, el tema de racial en Estados Unidos es un tema que se impulse en 4 años. Lo que sí ha ocurrido, tenemos que pensar que este es un proceso muy largo, que se inicia, ¿no es cierto?, a fines de los 50, comienzos de los 60, digamos, cuando Rosa Parks se revela un poco contra la segregación en el autobús, creo que fue el 55, no me acuerdo bien la fecha. Se cumplen 50 años. Y eso dio paso a todo el movimiento de derechos civiles. Y la eliminación de la segregación fue un proceso muy largo, muy duro, había que quebrar, ¿no es cierto?, con los prejuicios, había que integrar, y eso ha costado mucho tiempo. Y todavía hay problemas. Imagínate que si acá también tenemos discusión en torno a hechos que ocurrieron hace 40, 41 años, por temas políticos, como es allá con 50 años, todavía hay gente negra que está ahí y que era discriminada racialmente cuando existían estos 2 baños o el tema de los buses.
¿Cuál es la composición racial que hay en los Estados Unidos? Yo veía una gráfica y me daba cuenta que los negros no son mucho en relación a los blancos. 13-14%. A un país de 300 millones. Un país de 300 millones, los blancos y los hispanos son más que los negros. Y bueno, la población anglo, que es masivamente grande, pero también hay un componente, yo no me sé exactamente los números, pero hay también asiático, hay una presencia asiática de China, de... ¿Y los latinos cómo van? Los latinos, bueno, la segunda minoría étnica, si uno puede llamarlo así, o minoría gran de minoría. identidad, es la hispanoamericana, o sea, la hispanoparlante, que viene de México, Salvador, Nicaragua, Cuba, etcétera. Eso lo decía yo porque uno piensa que en Estados Unidos hay mucha población negra, pero no es tan así, o quizás se ha ido ellos mismos enclaustando o enfocalizándose en estados como Missouri, más al sur. Bueno, están más concentrados siempre en la zona sur, porque ahí es donde llegaron inicialmente, pero se ha ido esparciendo por todo Estados Unidos, se ha ido esparciendo, pero claro, es un 13%, un 13, un 14%. Hay más hispanos y uno lo nota en distintas partes. Claro, pero es, entiendo, el porcentaje de la población que tiene una peor situación económica, menos oportunidades laborales. La población, así es, la población afroamericana obviamente tiene condiciones de vida que son peores que la de los blancos. Tiene el doble de la cesantía. Es decir, claro, si hay, pero además de los blancos, lo que te decía, hispanos, hay muchos inmigrantes de todas maneras en Estados Unidos, digamos, y ellos están ahí abajo. Ahora, en los hispanos hay otro problema, el problema muchas veces de la ilegalidad, que no es el problema que tienen los afroamericanos, porque ellos usualmente nacieron en Estados Unidos, la mayor parte son población que vive y que son ciudadanos americanos. Hay mucha población inmigrante hispanoamericana que tiene otros problemas, o hispanoparlante, perdón, que tiene problemas de estadía ilegal en Estados Unidos, que no son inmigrantes legales. Pero sí hay que notar que la población afroamericana tiene, como es una población que es más pobre que la blanca, tiene acceso a educación que es peor. Eso pasa en todas partes. Tiene un empleo, el empleo es el doble, la tasa de desempleo es el doble que la de los blancos. Ahora, esto ha ido mejorando con el tiempo, sin duda. Hoy día hay mucho más acceso a la universidad para los afroamericanos. Hay menos pobreza que hace 50 años, en fin, es un proceso a largo plazo. Sí, la gran duda es si es que esto se va a extender o no a otras ciudades. Tiendo yo a pensar a que se está calmando. Yo creo que se está calmando. Ahora, hay un evento importante la próxima semana, que es el funeral del joven Michael Brown, que es el día lunes. Es un funeral abierto, donde todo el mundo puede ir. ¿Qué va a pasar ahí? Va a depender de la delicadeza de las autoridades, de si hay activismo o no, en fin. Pero hay muchos líderes civiles como Jesse Jackson y otros que han estado llamando a la calma, a actuar con tranquilidad. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.